ustedes miran, las fibras solubles son las pectinas, las gomas, los mucílagos. Ustedes compran los requisitos de combustible, los lácteos, una vaina que tiene un polvillo para disolver en agua, por lo general están utilizando las fibras solubles. ¿Qué ventajas tienen? Pues ellas forman, cuando ustedes le echan el agua, pues forman una sustancia más bien así gelatinosa. Y esto hace pues, sirve porque te ayudan a, es un buen filante del colesterol, te ayudan a disminuir la presión del colesterol, ayudan a regular, o sea, se evita que se formen las absorciones masivas de azúcar y que se eleven los picos de glucosa que generan la respuesta pancreática, que luego pueden servir a cualquier problema funcional del páncreas. Y adicionalmente a eso, son fermentadas por las bacterias, producen ácidos grasos de cadena corta. Y de paso les cuento que los ácidos grasos de cadena corta son el mejor sustrato combustible para los colon. Si quieren tener una muy buena salud digestiva, pónganle a su colon ácidos grasos de cadena corta. Entonces, nos vamos a encontrar que la microbiota del intestino es capaz de digerir esta fibra soluble y obviamente que los ácidos grasos de cadena corta, pues el principal beneficiado pues, no solo el colon, sino la salud digestiva en general. Por lo general, los alimentos, la mayoría de la avena, las legumbres, las manzanas, los cítricos y la gran mayoría de los vegetales tienen un componente de fibra soluble, como también algunos de fibra insoluble, como es el caso de la celulosa y de la hemicelulosa, ya ustedes saben, no se disuelven en agua y son los que le dan el volumen a la materia fecal, o sea, aceleran el tránsito intestinal por un aumento de la masa y de volumen de la materia fecal. Por lo tanto, pues previenen el estreñimiento, promueven la regularidad intestinal y lo vamos a encontrar en los granos integrales, en el salvado, en la piel de la fruta y las verduras. Ojo con la cáscara del coco. Entonces, en estos casos, por ejemplo, los japoneses son muy dados a unas dietas ricas en fibras. Y hay una relación inversamente proporcional entre el consumo de fibra y la aparición de patologías de colon, incluido el cáncer de colon. ¿Sí? Entonces, entre más fibra haya, de la digerible, más ácidos grasos de cadena corta, más beneficios funcionales para el colonocito, ¿sí? Y menos posibilidad de sufrir enfermedades del colon, irritable, crecimiento y problemas tumorales del intestino grueso, entre ellos el cáncer de colon. En esas comunidades, los japoneses, la presentación o la incidencia de cáncer de colon es más seria. ¿Sí? Y ustedes pues, se decía en algún momento que era un tema genético, una protección genética, pero cuando los japoneses ya han cambiado a comunidades occidentales, Estados Unidos, Europa, y ellos entran a las costumbres, a las dietas, de todo en Estados Unidos muy alto en dietas refinadas, la presencia, la presentación del cáncer de colon igual al del resto de la comunidad. Entonces no es un tema genético, sino es un tema de dietas. Entonces está relacionado con menor patología de colon, menos síndrome intestino irritable, menos estreñimiento, menos diverticulitis, menos diverticulosis y obviamente menos cáncer de colon, el buen consumo de fibras. Entonces, por esa razón, pues, se habla de que el consumo adecuado de fibra es esencial para la salud digestiva, ayuda a controlar los niveles de colesterol y de glucosa, y aquí pues no les puse, pero sí es un elemento importante en la prevención del cáncer de colon. Entonces, para no ponerle todo ahí, para poderle preguntar al señor. La fibra soluble sí puede ser utilizada como energía por los equipos de colon. Para pasar a la celulosa que no corta. Solo eso. Solo la soluble. Sí, porque esta no se digiere. Y energía solamente para el intestino. O sea, ellos lo usan localmente, o sea, la bacteria lo producen, se lo entregan con nosotros y la quema de una vez. ¿Sí? O sea, ella es su principal fuente, o sea, el combustible, así como decimos nosotros, que para el glóbulo rojo y para el sistema nervioso, el combustible preferido es la glucosa, para las células del intestino grueso, el combustible preferido son los ácidos grasos de cadena corta. Usted le pone glucosa y no ácido graso, produce glucosa. Usted le pone ácido graso de cadena media o cadena larga, pues le toca algo.
pero que por gusto y por aprovechamiento y por mejor, lo ideal sería poner en su brazo. Así toca lo que hay. De lo que haya, ellos lo van a aprovechar. Entonces, pero si les vamos a poner lo mejor es. Bueno, en todo caso, pues, tenemos otro carbohidrato, que ya no es un polímero, mire que solo hemos hablado de polímeros de la glucosa. Celulosa, hemicelulosa, glucógeno, amilosa, todo eso son glucosas. Pero también tenemos un polisacárido de fructosa que se llama la inulina. Por lo general se utiliza para algunas pruebas de laboratorio y todo ese rollo, sí, pero por lo general está en los tubérculos, en raíces, de alcachofa, de trigo, en el pique, en el plátano, en la cebolla, en el ajo. Por lo general se utilizan para mejorar textura de los alimentos, algunos productos lácteos para mejorar que sean más espesos, los productos cereales y en algunos productos carnes. El efecto es ser un prebiótico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unas bacterias que son las bifidobacterias, que son habitantes normales del colon, ¿sí? Que en nuestra parte, en nuestra flora intestinal normal, que les encanta la inulina. Entonces, esas bacterias, estamos viendo, vamos a producir el equilibrio que existe entre bacterias buenas, bacterias menos buenas y hongos que están en el intestino, y eso es lo que habla de la famosa estabilidad y capacidad de la microbiota en mantenernos a nosotros en una excelente salud digestiva. Ahora que está en mono, ¿cierto? Que todo en mono. Dejamos ahí los homopolisacáridos, nos vamos a los heteropolisacáridos. Nos encontramos con esto y ustedes lo van a ver metidos en muchas cosas. Y cuando hablan de enfermedades y errores innatos del metabolismo, se van a encontrar ustedes con un grupo de patologías que se llaman las mucopolisacáridos. ¿Sí? Nosotros trabajamos muchos años en el laboratorio y por lo general los mucopolisacáridos más comunes son el controlidinsulfato, el queratansulfato y el heparansulfato. ¿Qué es esto? Son polisacáridos que contienen además nitrógeno o derivados nitrogenados. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con glucosaminas, con acetilglucosaminas, ¿sí? Que son los más abundantes tal vez, y que normalmente nosotros nos vamos a encontrar que estos mucopolisacáridos revisten las mucosas, revisten las superficies de las articulaciones, porque tienen una función lubricante. Entonces ustedes en las articulaciones, el líquido sinovial que ustedes conocen, tiene un altísimo contenido de mucopolisacáridos. También se llaman glucosa aminoglicanas. Si ustedes componen el nombre, van a saber qué significa. Entonces, con glucosas aminadas, polímeros. Entonces nosotros nos vamos a encontrar. Y miren ustedes, ¿qué es la quitina? ¿Quién sabe qué es la quitina? Están las paredes. Es un exoesqueleto de quién? De los insectos. O sea, cuando ustedes pisan una cucaracha y totean, se rompieron. Ya saben ustedes con la triple que le rompieron el exoesqueleto de quitina. Que la mayoría de los insectos tienen, miren ustedes que es un mucopolisacárido. Es un derivado de la glucosa, un derivado aminado de la glucosa. ¿Qué es la heparina? Es un anticoagulante, un quelante de calcio, ¿cierto? Que rompe la cascada de la coagulación. ¿Qué es el ácido hialurónico ahora que está de moda para todo? No es más que un mucopolisacárido que utilizan porque es de los elementos que mantienen la temperatura de la piel. Se lo inyectan, le ponen depósitos, se lo engrudan, ¿sí? Pero por lo general estos son derivados de carbohidratos, de glucosa, que van a tener sustituyentes de glucosamina o de acetilglucosamina. Bueno, entonces ustedes van a tener aquí el ácido hialurónico que está en el cuerpo, en la piel, en las articulaciones, en los ojos, en todos lados. Es un lubricante, es un amortiguador que mantiene la hidratación, etc. Listo. Nosotros también podemos tener azúcares sustituidos, aldehídos, cetonas, alcoholes, y hacemos azúcares derivados. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando nosotros hablemos del metabolismo de los
derivados, que los más importantes son los que llevan ácido fosfórico. Entonces nos vamos a encontrar con glucosa 6-fosfato, con glucosa 1-fosfato, con ribosa 1-fosfato, con ribosa 6-fosfato, con fructosa 1,6-bifosfato, con galactosa 1-fosfato. Todos estos azúcares forman parte intermediaria en la ruta metabólica del uso y el aprovechamiento de los carbohidratos. O sea, nosotros los carbohidratos como tal no los podemos usar si no los, cuando hablamos de bioenergética decimos que tenemos que cargarlos, tenemos que romper esa barrera de activación para que las enzimas nos reconozcan. En esa activación, para poderlos usar, la glucosa, la galactosa, la fructosa, la ribosa, en fin, tenemos que fosforilarla y eso se llaman azúcares derivados. Son azúcares fosforilados que se convierten en intermediarios de la ruta metabólica. Cuando una célula es capaz de atrapar una molécula de glucosa del torrente circulatorio y meterla al citoplasma a través de la membrana, lo primero que hace es fosforilar. Con eso logra dos cosas. La primera, que se mantenga el gradiente de concentración donde hay más, donde hay menos, o sea, siga fluyendo. Y la segunda, que es que tan pronto entre, yo le pongo un moño cargado para que no salga. Te garantizo que va a haber siempre un flujo en un solo sentido cuando tenemos abundancia. Claro, después de comer, generan 2 horas, ese flujo va hacia tener que coger estos azúcares de la dieta y lo vamos a convertir en azúcares derivados fosforilados para poder usar. Si nosotros no los fosforilamos, no los podemos usar. ¿Qué es lo que le pasa al gallo? El azúcar se le mantiene en la sangre. ¿Por qué se le mantiene en la sangre? Porque no hay quien lo entre. No hay quien abra la puerta. ¿Cómo se llama la llave que abre esa puerta? La insulina. No hay quien abra el transportador, ¿cierto? Pues la glucosa permanece en sangre y como no está en forma utilizable, pues comienza a volverse tóxica. Se oxida, se altera, daña las lipoproteínas, daña las paredes vasculares, y ese es el problema de la el daño microvascular del azúcar elevado en la sangre, porque no tenemos los mecanismos de poderlo entrar, y si no lo podemos entrar, no podemos neutralizarla poniendo un moño de azúcar. Y cuando nosotros le ponemos, un moño de fosfato, cuando nosotros le ponemos el moño de fosfato, automáticamente sabemos que tiene que correr para algún lado. Si no, es una patología. Hay enfermedades que tienen que ver con alteraciones de las glucosas en fosfatasa, con las glucosas de la sintetasa. Hay enfermedades genéticas asociadas a la no utilización de la glucosa. Así tengamos las puertas abiertas, tengamos los receptores funcionando, los túneles entrando, entra y baila adentro lo que no encuentran hacer con ella, entonces se convierte en un problema. Entonces, eso es parte de lo que ustedes van a tener que aprender después cuando hablen de errores del metabolismo. Bueno, ¿por qué son importantes los carbohidratos de toda esta parrilla que yo les he dado ya en 2 horas? El azúcar que hace los nucleótidos es una ribosa. Y son componentes de nuestra moneda de energía que ya ustedes conocen, no solo el ATP, sino todos los nucleótidos. También en la letra, por cualquiera de los otros 3. ¿Sí? Porque el FAD, el NAD y el NADP, que también lo conocen, que son claves en esa conversión del lenguaje de hidrógeno, pues el flavino, adenina, nucleótido, hay una adenosina que tiene ribosa, aquí hay otra adenosina que tiene ribosa. La ribosa y la desoxirribosa pues son los esqueletos del ADN y del ARN, porque además de eso forman parte fundamental en la pared de las bacterias, porque constituyen el exoesqueleto de todos los artrópodos, del esqueleto leñoso de las plantas. Ya saben ustedes que la celulosa es el principal componente de la pared celular, es el compuesto más abundante del planeta, que porque están unidos a proteínas y a líquidos y forman compuestos de gran interés biológico. La glicoporina, que es glicoporina, una proteína que es de la membrana, es un poro con el cual trabajan los glóbulos rojos. Participan en funciones de fecundación, donde el espermatozoide se une a un oligosacárido específico de la superficie del óvulo. Es gratis. Él sabe dónde tiene que llegar, dónde tiene que pegarse, dónde tiene que permear, y eso lo hace a partir de un oligosacárido específico que está en la superficie ovular. Entonces, a partir de ahí, en los procesos de reconocimiento, en los procesos de identificación, ¿cierto? En la reparación, en el daño de los tejidos,
están metiendo. Por eso, los que estudiaban bioquímica hasta los años 60 prácticamente se dedicaron a buscar los carbohidratos. A los lípidos los dejaron más líquidos. Después de los 70, porque se dieron cuenta que los lípidos hacían otro montón de cosas también igualmente importantes. Pero la gente se dedicó desde los años 20, tal vez antes de comenzar en 1900, ya había gente trabajando solamente en metabolismo de los carbohidratos. Todavía encuentra uno artículos que hablan del fenómeno Warburg, desarrollo. Yo he estudiado Warburg muy detalladamente hace 40 años. Porque fue el primero que habló de respiración celular en las células tumorales. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros nos encontramos, pues, ustedes tienen aquí todo lo que necesitan. Miren esto. Solo son el 0.3% del organismo. Porque tienen más cosas más importantes que hacer que darnos energía. 70% de agua, 16% de proteínas y 9% de lípidos. Esto es el componente pulmonar de un organismo. En estado ideal, pero no pueden llegar hasta el 40% de lípidos. Entonces, normalmente los carbohidratos son lo que más poquito tenemos nosotros. Es de lo que más dependemos, de lo que más vivimos, pero menos es lo que menos tenemos. De ahí su importante papel en el metabolismo más que en las estructuras. Cada 24 horas estamos consumiendo 5 veces más carbohidratos que proteínas y 4 veces más que lípidos. En carbohidratos, aproximadamente entre el 50 y el 60% de las calorías la dan los carbohidratos. Entonces dice que una dieta que sea equilibrada, más o menos estamos hablando de un 50 o un 60% de carbohidratos y el resto lo repartimos entre proteínas y grasas. Y adicionalmente, aquí, todo lo que nosotros comemos, con una ventaja es que no los almacenamos, es que ese es el problema. ¿Sí? Nosotros no almacenamos carbohidratos de manera permanente como se almacenan las grasas. Les decía, no más del 7% del tamaño del hígado puede ser glucógeno, si el resto se vuelve problema. Y no más del 1% de la masa muscular puede ser glucógeno. Y es únicamente para hacer ejercicio de rapidez, de respuesta rápida en condiciones anaeróbicas. Para eso utilizamos nosotros el glucógeno muscular. Lo rompemos rapidito, sacamos glucosa, que es la única que podemos utilizar en condiciones anaeróbicas. Recordémonos que las proteínas y las grasas solo las podemos utilizar como aeróbicos estrictos. El único combustible que nosotros podemos utilizar en ausencia de oxígeno son los carbohidratos. De eso viven los glóbulos rojos, los mitocondrias, de eso viven las plaquetas, los mitocondrias. De resto, nos jodimos porque somos dependientes de oxígeno. Salvo esos tejidos que pueden trabajar. Incluso la retina, el testículo, el ovario, a pesar de que usan carbohidratos, le dan una prelación a la glucólisis anaeróbica, a la producción de lactato. Las células tumorales del cáncer, hay algún impedimento en ese proceso que ustedes conocen muy bien y detalladamente de la descarboxilación oxidativa del lugar. De las células tumorales acumulan piruvato. Algo pasa en el paso a acetil-CoA. Entonces, ¿qué hacen? Las células tumorales son exageradamente productoras de lactato. El tumor acidifica. Y esa acidificación daña el estado alcalino normal del organismo, que es el que lo protege. Por eso el tumor se vuelve doblemente dañino porque invade, porque genera factores de crecimiento, porque le compite metabólicamente con los nutrientes, pero además lo acidifica, que con esa acidificación le afecta todo el trabajo de las enzimas hasta que lo mata. Entonces, en ese orden de ideas, miren ustedes que lo que menos tenemos son carbohidratos. En resumen, nosotros vamos a tener que proporcionan energía 4 kilocalorías por gramo aproximadamente. Es la excelente fuente de energía para todas las células, es el combustible preferido en la contracción muscular, en la actividad biológica, es el único combustible del glóbulo rojo y del sistema nervioso,
puede provocar debilidad, mareo. Ayer hablábamos de la pálida cuando hay hipoglucemias. Durante el ejercicio los niveles bajitos de glucosa pues van a disminuir el rendimiento, pueden producir fatiga mental, fatiga física, calambres, dolor, todo lo que ustedes quieran, no lesiones. Son excelentes ahorradores de proteínas. Bueno, yo les decía, me parece muy doloroso tener que comer proteína para producir azúcar, pudiéndola conseguir en la yuca, o en el arroz o en la papa, que valen 10 veces menos. Entonces, por lo general, cuando yo tengo un aporte de 50-60% de carbohidratos, la proteína la destino únicamente para el trabajo de regeneración de tejidos, de reparación. ¿Sí? Cuando yo supero el porcentaje de proteína y se lo quito a los carbohidratos, pues las proteínas comienzan a convertirse en glucosa, se vuelven fuente de energía. Además son tóxicas, dañan el hígado, dañan el riñón. Entonces la dieta hiperproteica, que es la que acostumbran a utilizar muchas personas para quitarse los carbohidratos, pues están haciendo daño porque rompen ese equilibrio que debe existir entre carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Sí? Entonces, esto hace que normalmente, cuando nosotros tenemos una dieta pobre en carbohidratos, ¿qué va a pasar? Porque hacen las dietas cetogénicas. Solo comen grasa, supuestamente, pero la grasa sola no se consigue, tienen que comerla con proteínas. Lo que limitan es la posibilidad de tener carbohidratos. Entonces, las dietas cetogénicas, que han oído nombrar, son poderosamente tóxicas. La alarma más grande con una dieta cetogénica la prendió la muerte de una persona. No era cualquier persona. Era la hija de un dueño de una fábrica de barcos griego, que ha sido considerado en su momento como una de las personas más adineradas del planeta. De pronto ustedes lo vieron nombrar en algún momento para allá en sus vidas pasadas, que llamaba Aristóteles Onassis. No sé si de pronto lo hayan oído nombrar, creo que no, porque eso hace mucho tiempo. ¿Sí? Tenía una hija con toda la plata del mundo, pero igual tenía más aipositos que plata. ¿Sí? Se puso de moda en comenzar a quitar los carbohidratos y aumentar la grasa. La que pregona el loco de Jorge, el Ceto Viper. ¿Sí? Entonces esa niña empezó a hacer unas dietas sin carbohidratos, hizo una intoxicación con grasa, con proteínas, se murió. Y era la hija de uno de los momentos del planeta. Ahí Elon Musk era un poco participado. ¿Sí? Entonces, porque además, cuando nosotros no tenemos carbohidratos, lo que yo les decía, comenzamos a hacer yuca con la carne. Es muy triste tener uno que armar un pedazo de yuca a partir de un lomito fino. ¿Cierto? Entonces, pues va a depender también de la calidad de la proteína, lo que nos permita hacer. Entonces, eso es lo que parte de lo que nosotros distraemos el sistema inmune, la reparación de tejidos, todo ese rollo para seguir, porque esto es prioritario. Es prioritario que nosotros tengamos unos niveles de glucosa que mantengan la oxigenación, la función celular del sistema nervioso a expensas del sistema inmune, a expensas de los sistemas de la reparación tisular, a pesar de lo que sea. Porque la idea es mantener eso. Esto era lo que les decía. Los carbohidratos protegen contra la cetoacidosis, que es la que se produce por el consumo de grasa. El sistema nervioso se adapta a usar grasa para funcionar, sí. El sistema nervioso aprende y parte del éxito